Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 46 y vamos a marcar ya nuestra página. La tenemos aquí, estamos colocándola. Vamos a empezar al final de la página 45. Primero voy a tratar de entender cómo funciona esto porque no es mi ordenador. Y empezamos aquí donde están los dos puntos. Nos dice Vejen Leinyan Tuma. Bien, habíamos estado viendo en la Mishnah una masa que se había puesto en una palangana, en una quehará, ¿sí? En un balde. Y esa masa se había utilizado para tapar algunas grietas en el balde. Bien, la pregunta era si había un kazait de una medida de kazait de masa o si había menos. Entonces, en función de Pesach, si era necesario eliminarla o no era necesario eliminarla. Pero la Mishnah nos dice, Vejen leñan tuma, de la misma manera en cuanto a la tuma. Vamos a ver entonces a qué se refiere. Dice, Vejen leñan tuman y makpida la jotet, veimrotze, bekiyumo, Areu, que areba. Es decir, en cuanto a la impureza, nos dice la Mishnah que si Makpidalab, es decir, que yo me preocupo de que, mira, hay esta masita aquí que me molesta, entonces, se llama que es Hotzetz. Es decir, que si yo tengo que hacer tevilá de ese objeto porque se impurificó, entonces no me va a servir porque el agua no va a llegar a todos los lugares donde tiene que llegar. Pero si, pero si en realidad le interesa que esté ese trozo de masa ahí, porque está manteniendo la estructura de la areba, de la palangana o del balde, es decir, que es lo que unifica las partes que están ahí a lo mejor rotas. Entonces, areuca areba se considera como parte del utensilio en sí mismo y entonces no hay un problema, no hay hatzitza. Ahora mírame, pregunta la Gemara y dice, ¿pero acaso me estás comparando estos dos casos? El caso del Hametz en Pesach con el caso de Tumaita Ara, ¿cómo puedes igualar las dos leyes? Hatam, es decir, en cuanto al Hametz, Beshiura Talia Milta, es decir, ahí toda la ley depende de cuál es la cantidad de masa que hay. Si hay una cantidad de kazait de masa, entonces va a ser Hametz, y entonces hay que eliminarlo. Pero si no hay un kazait, ahí no hay que eliminarlo. Ajá, pero aquí Bikpeda talia milta. Aquí lo único ¿cuál es el factor que hace que sea hatzitza, que sea una interrupción entre el agua y el utensilio o no? Si a mí me interesa tenerla ahí o no, es decir, mi intención. Ramar Rabu Yehuda y dijo Rabu Yehuda, Emma, entonces di más bien, Uleinian tum'a enoken. Es decir, en la Mishnah en realidad enseña, y en cuanto a la tumá, no es así, no es como tú dijiste para el Hametz, que depende de un kazai, sino que es diferente. Amarle a Valle, le dijo a Valle, vejen liñan tumácatane. Dice, no, espera, pero fue enseñado en cuanto al tema de impureza. Es decir, de cómo se va a llegar a impurificar. ¿Sí? No es de si es puro o es impuro. Él amar a Valle, entonces dijo a Valle para explicar. Ají que amar, así es como hay que explicar. Vejen, es decir, y así también es la ley. Leñan tziruf tum'a bepesach. Es decir, de si esta cantidad de masa se llega a unir con otras cantidades de masa para impurificar el alimento en Pesach. ¿Qué quiere decir? Yo tengo en este recipiente, tengo algunos alimentos, ¿bien? Y se llegaron a impurificar. Ahora, para que reciban impureza tiene que haber una cantidad de un cabezá, es decir, unos 60 gramos, 57 gramos. Ahora, esta masa que está puesta en las grietas del balde, ¿se va a unir a los demás alimentos para conseguir esa cantidad de cabezá o no? ¿Por qué? Porque si es pesa, esa masa no tiene consistencia, no es importante, porque si fuese realmente que tiene una cantidad de un kazait, esa masa yo tendría que haberla eliminado, porque está prohibida en pesa. Ahora, si tiene menos del kazait, el hecho de que esté ahí, yo la voy a considerar como parte del utensilio o la voy a considerar comida que se puede juntar con los otros. Entonces dice así. Dice, Bepesach u Beshear Yemot HaChama. Es decir, Leñan Tziruf Tum'a, Bepesach u Beshear Yemot HaChama. Y Kaplucta. Ahí hay una discusión.
sí soy meticuloso sobre esa masa, me interesa que esté ahí, o sea, no me interesa que esté ahí, o si, no, o si me interesa que esté ahí, como vamos a explicar a continuación. Lo dice así, Ajidan, ¿cuál es el caso del que estamos hablando? Que de Ika, Pajot, mi cabeza, Ojlim. Supongamos que hay menos de la cantidad de cabeza de comida. Benagú, Beha y Batzek. Y estos alimentos tocaron esta masa que está en las grietas de la fuente. Y juntos, en total, junto con la masa y junto con los alimentos, hay una cantidad de cabeza. Y a toda esta mezcla le toca una impureza y se impurifican todos. Y después tocaron algún tipo de comida que está que es teorá, que tiene santidad, o que está pura. Bepesach de Isuró, Hashuv, Mistaref. Beshar Yemotahama de Bikpeda, Talia Milta, y Makpidalab, Mistaref, y Mrotebe Kiyumo, Areuke Areba. Entonces nos dice así: si es Pesach, donde está prohibida esa masa de Hametz, entonces se considera ese kazai de masa como que es hashuv, como que es importante, y no está anulado frente al resto de la fuente. Y entonces, incluso por el tema de impurificar, se junta para la cantidad de cabeza. El resto de los días del año va a depender de cuánto me interesa esa masa o no. Si la masa me interesa, perdón, si la masa me molesta, ¿sí? Entonces, mistaref, se junta. Pero si a mí me interesa que esté esa masa ahí para mantener la estructura del utensilio, hareuke areva. Entonces esa masa no se junta con el resto y se considera como que es el utensilio en sí mismo. Y pregunta la Gemara sobre esta explicación. Matkifle, Raba, le preguntó Raba, mi katane mistaref, veja jotzet katani. Dice, ¿acaso estamos hablando aquí en la Mishnah de si se viene a unir esa masa o no? La Mishnah está hablando si la masa hace hatzitza o no hace hatzitza, es decir, si viene a hacer una interrupción entre el agua y el utensilio o no. Él amarraba. Entonces, más bien dijo Raba, vamos a explicar de otra manera. Vejen lehaalot tahara leareba. Es decir, para purificar ese utensilio. Vea Girani. Y así es como es el caso. Que gon de it mi areba. Vamos a suponer que esta areba, esta palangana, esta fuente, se impurificó. Uba le adbule. Y la persona viene a hacerle tevila para purificarla. Bepesach de isuro hashuv hotzetz. Es decir, en Pesach, que esa cantidad de masa que está en las grietas es mayor que kazait y se considera que está prohibido. Entonces ahí hotzetz, ahí sí que hace una interrupción. Veloz al cale tevila. Y entonces no funcionó la tevila, no sirvió de nada esa tevila. Y ahora dice, Beshear Yemotashana, en el resto de los días del año, Bigpe de Talia Milta. En el resto de los días del año depende de la importancia que yo le dé a la masa. Y Makpida la Hotzetz, si para mí me molesta que haya esa masa, entonces Hotzetz hace interrupción. Y si yo necesito la masa para mantener la estructura del utensilio, entonces Areuke Areba se considera como si fuese el utensilio en sí mismo. Muy bien, última parte de esta Mishnah. Nos dice Matkifle Rav Papa. Vino a preguntar Rav Papa sobre esta explicación. Dice, mi katane, vejen liñan tahara, haleiñan tuma katane. Espera. Tú me estás explicando esto como para que la Mishnah hubiese dicho lo mismo es para el hecho de cómo purificar un utensilio. Pero esto no es lo que nos dice la Mishnah. La Mishnah nos dice sobre el tema de la impureza del utensilio. Ela amar Rav Papa. Entonces, Rav Papa, ¿cómo explica esta parte de la Mishnah? Lo explica de otra manera. Vejen liñan le horit tum'a le areba. Es decir, para reducir, para impurificar la areba, la fuente, el utensilio. Y explica Rav Papa y dice, Giran, ¿cuál es el caso? Que gon de Nagasheret Beahibatzek. Supongamos que un reptil tocó esta masa en Pesach de Isuro Hashuv, que la prohibición se considera algo importante porque está prohibido.
Es decir, que hay una cantidad suficiente como para considerar a esa masa hametz si está prohibida en Pesach. Entonces, en este caso, Hotzetz hace interrupción. Velo najata la tumá, y no se impurifica el utensilio. Beshar Yemot Hashanah, debe pida talia, pero en el resto de los días del año, que depende de la importancia que yo le voy a dar a esa masa, ¿sí? Entonces, imak pida si la masa me molesta, entonces Hotzetz. Pero si yo quiero que esa masa me sirve para mantener unido el utensilio, entonces Hareu que Areva se considera como si fuese el utensilio en sí mismo. Bien, entonces ahí, ahí finaliza esta Mishnah. Vamos a comenzar con la siguiente Mishnah. Entonces empezamos la siguiente Mishnah y dice así, Batzek Jeresh, una masa sorda. ¿Qué quiere decir una masa sorda? Una masa que cuando le hablas no te escucha. No, no es esto, evidentemente. Una masa sorda, nos dice Rashid, dice que igual que una persona que no escucha, que tiene problemas de audición, tú la ves y no sabes si ella te escucha o no te escucha, es una masa que la ves y no sabes si fermentó o no fermentó. Dice, Im yesh kayotzebo sheichmitz de azur. Si hay otra masa que fue hecha al mismo tiempo que esa, que ya fermentó, entonces esa masa también es hametz y está prohibida. Nos dice la Gemara. Estamos aquí. Perdón, vamos a marcar. No sé si se puede marcar. Aparentemente aquí no se puede marcar. Ok. Dice así. Pregunta la Gemara. Imensham kayotzebo mau. Dice, muy bien, la Mishnah nos dice que sí hay otra masa, pero si no hay otra masa, ¿qué hacemos? ¿Cómo tenemos que actuar? Responde la Gemara y dice, Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish. Que de Sheyelech Adam mi Migdal Nunia le Tiberia. Es decir, si el tiempo en el cual una masa llega a fermentar es el tiempo que se tarda en ir desde Migdal Nunia hasta Tiberia. Es decir, dice la Gemara, 1000. Es decir, un mil aproximadamente es 1 kilómetro, son 2000 amot. Venema 1000. Entonces pregunta la Gemara y dice, bueno, ¿y por qué no se explica esto de Migdal Nuni hasta Tiberia? Que nos diga directamente el tiempo de caminar 1000. De Hagab, de hecho, de ese paso, este 1000 se camina en 18 minutos, que es el tiempo que tenemos estipulado. Dice, Hakamashmalan de Shiura 1000 que mi Migdal Nunia ad Tiberia. Es decir, de paso la Gemara nos quiere enseñar que la distancia que hay entre la ciudad de Migdal Nunia hasta Tiberia, eso es lo que se llama 1000. Bien, y por eso nos lo enseñan de esta manera. Amar Rabbi Abau, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Dijo Rabbi Abau en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish. Legabal, Litfila, Velentilat Yadaim, Arba Milim. Bueno, dijimos que para el Hametz, para el Himutz, para que algo venga a fermentar, es 1000. Pero nos añade aquí Rabbi Abau en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, que para amasar, vamos a ver ahora qué caso es exactamente, para la tefilá, para la netilat yadaim, el lavado de las manos, ¿sí? Para eso la medida es arba milim, es decir, 4 kilómetros, es decir, 72 minutos. ¿Qué sería el caso del gabal? Es una persona que o sea, es un amasador profesional, por así decirlo, le llaman a un lugar para amasar y él se cuida mucho de que siempre amasar en estado de pureza, que todo lo que va a hacer y a utilizar sea puro, no tenga impureza. Bien, entonces si encuentra, si tiene una tevila en los 4 milim desde donde está, es decir, una marcha de 72 minutos desde donde está, entonces tiene que ir para hacer tevila de los utensilios, estamos hablando, ¿verdad? Pero si no tiene, no hace falta que vaya. De la misma manera, tefilá, es decir, una persona que está en el camino y llega el momento de decir tefilá, si tiene en su camino un Bet Knesset en ese espacio de 4 milín, entonces tiene que ir al Bet Knesset. Pero si no, puede hacer tefilá beyajir ahí donde está. Lo mismo para el Netilat Yadayim. Una persona que está en el camino quiere comer pan. Bien, si tiene agua a su alcance en esta distancia de 4 milín, tiene que ir a hacer Netilat Yadayim con agua. Si no, va a poder envolver sus manos y entonces, al no tocar el pan, y entonces poder hacer el amotzi, comer el pan. Para todo esto, entonces, nos dice, son 4 milín.
Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dijo Rav Nachman bar Yitzhak, Aibu Ambra. Dice, hay una cuarta ley que la dijo Aibu. Arba Amarba. Es decir, Aibu dijo la cuarta. Vejada Minayu, ¿sí? Y una de estas cuatro lajot de Hainu, que es Ibud. ¿Qué es Ibud? Es decir, como se va a explicar más adelante, el Ibud es el trabajo de la piel. Dice que también eso, el shiur son 72 minutos. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, en una Mishnah, Bejulan, y todas estas medidas que acabamos de dar de 4 milín, ¿sí? She'ivdan o she'elich bahen ad kede ovda. Es decir, hablando de este trabajo de la piel, perdón, ¿sí? Es decir, todas las pieles, así es como nos dice la Mishnah, todas las pieles que se anunciaron que son finas, o sea, finas no lisas, que ya se trabajaron y que son aptas para ser comidas, ¿sí? Y que por lo tanto se pueden llegar a impurificar, ¿sí? Es she'ivdan, es decir, que se estuvo trabajando o que estuvo caminando sobre ellas, algunas pieles se alisaban, o sea, se suavizaban caminando sobre ellas, que de ovda, el tiempo suficiente para alisarlas, para suavizarlas. Y en ese caso son teorías. Hutz meor Adam, salvo la piel del hombre, que los sabios determinaron para que la gente no viniese a comer, que siempre iba a quedar de manera impura. Bekama que deovda. ¿Y cuánto es esta medida de que deovda? Perdón. ¿Cuánto es esta medida de que deovda? Amar Rabbi Aibu, Amar Rabbi Yanai, que de hiluch arba milin. Es decir, justamente esta medida de el tiempo de caminar 4 milin. Amar Rabbi Yossi y Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Yossi y dijo Rabbi Hanina. Oshanu ela lefanab. Abalajarab, afilo mil no joder. Dice, estas medidas que hemos dado de 4 kilómetros es únicamente si es en el sentido en el que él va hacia adelante. Pero si tiene que volver para atrás para llegar o a encontrar la tevilá para los utensilios o a encontrar el Bet Knesset o a encontrar el agua para hacer Netilat Yadayim, si tiene que volver para atrás, ni siquiera un kilómetro tiene que volver para atrás. Ramar Rav Aja Umina, perdón. Y entonces dijo Rav Aja que de sus palabras tenemos que aprender que únicamente milhu de eno joser, hapajot mi mil joser, es decir, lo que dijo de que incluso que esté, ni siquiera un mil vuelve para atrás. ¿Qué quiere decir que ni siquiera un mil? Un mil no vuelve para atrás, pero si es medio mil, sí tiene que volver para atrás. Bien, esta fue nuestra Mishnah, una Mishnah cortita y bastante fácil de entender. Vamos a pasar a esta nueva Mishnah, ¿sí? Y con el estudio de ella pasaremos al siguiente, al Lamud Bet, y ahí después acabaremos nuestro estudio de hoy. Dice así la Mishnah, Ketzad mafrishin jalá betum a beyom tov. ¿Cómo se puede venir a separar la jalá? Es decir, sabemos que hay una mitzvah de la Torah que cuando se amasa una masa, hay que separar una parte que se llama jalá. Bien, ahora, ¿cómo se puede separar la jalá de una masa que se impurificó cuando es Yom Tov de Pesach? ¿Sí? Todo esto. No solamente que es Yom Tov, sino que es Yom Tov de Pesach. Y la masa se impurificó. ¿Por qué? Porque yo no puedo, si yo saco la jalá y la llamo jalá, esa jalá normalmente se le daba al Cohen. Pero yo no se la puedo dar al Cohen porque se va a hacer Hametz. Y entonces le voy a estar dando Hametz al Cohen. Bien. Y el Hametz, puesto que está impura esa masa de jalá, tampoco la va a poder quemar ni utilizar como otra cosa. No va a poder sacar provecho de ella. ¿Sí? Porque entre tanto ya se hizo Hametz. Entonces nos dice la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, lo tikra lashem ad sheteafe. Es decir, ¿qué es lo que dice Rabbi Eliezer? Que no da el nombre jalá hasta que hornee todas las masas. Es decir, va a hacer primero el pan y después del pan va a separar una parte y va a decir, Ares ojalá, el pan o la matzá en este caso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver más adelante? Uben betera Omer, tatil betzonen, es decir, que separe la jalá y que la ponga en agua fría. Y el agua fría va a evitar que esa masa venga a fermentar. Amar Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua,
los de Hametz, Shemuzharin Alav, Bebaliera u Bebaliamatze. Dice, no, espera, este Hametz no es un Hametz por el cual te tengas que preocupar porque está en tu posesión. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no es tuyo. Entonces, aunque lo tengas ahí en tu casa, no estás transgrediendo Baliera o Baliamatze. Ela Mafrishta Umanijata Ad Haerev. Entonces, lo que tiene que hacer es separarla antes de hornearla y dejarla en un lado hasta la noche. Y si se hizo hametz, se hizo hametz, y entonces no hay ninguna prohibición. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esta jalá no te pertenece. Muy bien, nos dice la Gemara. Estudiamos en nuestra Mishnah que Rabbi Eliezer prohíbe separar antes de hornear. No vaya a ser que se haga hametz y entonces estemos transgrediendo. Pero Rabbi Yoshua permitió. ¿Por qué? Porque no se transgrede por esa masa en sí. Entonces nos dice la Gemara, lema betobatana kamipligue. Vamos a decir entonces que la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua es por aquello que se llama tobatana. ¿Qué es tobatana? Es decir, eh, el, el, el derecho que uno tiene de hacer aprovechar a otra persona de la jalá. Es decir, yo puedo separar la jalá y decir esta jalá la estoy separando para tal persona. O viene un cohen y dice, oye, puedes separar, la jalá que separes la puedes separar para mi primo. ¿Sí? Entonces, Hainu, bisjutó, litna les de cohen, sheyirse abur tashlum mu'at. Es decir, no solamente eso, sino que además va a venir el cohen y va a decir, ¿sabes qué? Si además me das a mí la jalá, yo te voy a pagar una pequeña cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces, de Rabbi Eliezer Sabar, que Rabbi Eliezer piensa Tobatanaam, mamón, que la Tobatana se considera mamón, se considera dinero. Entonces, de esa forma, la jalá se considera como si fuese suyo para el hecho de transgredir sobre la prohibición del Hametz. Rabbi Yoshua Sabar y Rabbi Yoshua opina, Tobatana en mamón, no se considera como el dinero en sí, y entonces no transgrede la prohibición del Hametz en Pesach. La Gemara rechaza y dice, no es esta la discusión. Culeal más sabre, todo el mundo está de acuerdo, Tobatana en mamón, que este concepto de Tobatana no se considera mamón. Veaja, y aquí, Behoil, aquí están discutiendo en un razonamiento de Hoil. ¿Qué quiere decir oír? Puesto que, ¿sí? Como ya habíamos visto hace unas páginas atrás, que había dos Hoil, puesto que y puesto que. Entonces aquí tenemos un Hoil. ¿Cuál es este Hoil? Dice, de Rabbi Eliezer Sabar, que Rabbi Eliezer dice, Amrinan Hoil veibae itchil ale. Es decir, que puesto que la persona si quiere, puede pedirle al jajam sobre esta afrasha, ula hazir etajalaliyot shelo legambre, dice, puesto que la persona puede venir y decirle a un sabio que quiere hacer atarat nedarim, la anulación de su promesa de que eso iba a ser jalá. Y entonces esa jalá que se paró ya no es jalá. Y entonces es suya. ¿Sí? Mamonehu, entonces por lo tanto, es de su propiedad. Y entonces transgrede la prohibición de Valiera o Valiemase. De Yoshua Sabar, lo amrina noil. Aquí no decimos, puesto que tiene la posibilidad, ese razonamiento, no lo aplicamos aquí. La Gemara trae la discusión Ombrim Bedin Hoil. ¿Sí? Dice Idmar, así fue dicho. Aofem y Yom Tov Lehol. Una persona que cocina de Yom Tov para el día de semana. Sabemos que está prohibido. Únicamente se permitió cocinar en Yom Tov aquello que sirve para las necesidades del Yom Tov. La Frizda Amar, lo que. La Frizda dice está transgrediendo una prohibición lota hace de la Torah, entonces tiene que recibir el Malkut. Rabamar y Raba dice, no lo que, no recibe Malkut, no recibe golpes. Rafizda Amar, perdón, Rafizda Amar, lo que, ¿por qué dice Rafizda que recibe golpes? Lo amrinan, porque ahí no decimos, Joil, Umiklaele, Orjin, Hazele. Dice, ¿por qué? Rafizda no opina que podríamos decir, ¿por qué esta persona cocinó de más en Yom Tov? Dice, porque puesto que a lo mejor puede ser que lleguen invitados y entonces ahí me van a servir esta comida que cociné de más, ¿sí?
entonces ahí, en realidad, tendría permitido. Pero Rav Hizda dice que no se aplica este razonamiento en este caso. Pero Rav Amar, no lo que, ¿por qué? Rav dice que no recibe Malkut, ¿por qué? Porque efectivamente podríamos decir, puesto que podrían llegar más invitados, y entonces se va a comer esa comida en Yom Tov, entonces no voy a venir a decir que transgredió. Pregunta de Gemara, amarle Rabba le Rajista, le dijo Rabba le Rajista, le dirás de Amarta lo ambrinan Joil, según tu punto de vista que dijiste que no se estudia el punto de Joil, no se aplica este razonamiento, hay una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Cuando Yom Tov cae, Erev Shabbat, cuando Yom Tov es el viernes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Heach o Fimi Yom Tov le Shabbat. ¿Cómo es posible que podamos cocinar de Yom Tov para Shabbat? ¿Sí? A priori, esto que está permitido es únicamente porque venimos a decir, Joil ve, puesto que, y entonces así se considera que la comida que yo estoy haciendo en Yom Tov la podría haber comido en Yom Tov, pero en realidad me sobró y la voy a comer en Shabbat. Entonces responde Rav Hizda Rabba y le dijo, esto que está permitido de cocinar en Yom Tov para Shabbat, no es por oil, no es por este razonamiento, Mishum Eruv Tafshilin, sino que es a causa de lo que se llama el Eruv Tafshilin, es decir, esa comida que empezamos a preparar en la víspera de Yom Tov para las necesidades del Shabbat. Y entonces nos dice así, pregunta Rabba, Mishum Eruv Tafshilin, Sharina Nisure de Oraita, dice, espera, a causa de una Eruv Tafshilin, que es una mitzvah de Rabbanán, ¿vas a permitir una prohibición de la Torah, algo que está prohibido por la Torah? La Torah prohíbe preparar de Yom Tov para el día siguiente. Amarle, entonces, ¿cómo le respondió? Mi de Oraita, Sorge Shabbat, Naasim Yom Tov, dice el Rajizda. En realidad, según la ley de la Torah, las necesidades de Shabbat están permitidas hacerlas en Yom Tov. Rabbanán Hu de Gazrube, y únicamente los sabios decretaron que no se pueda preparar. ¿Sí? ¿Por qué? Gezerá Shema Yomru, Sheofim Yom Tov, Avlehol. No voy a hacer que la persona diga, puesto que se puede preparar de Yom Tov para Shabbat, entonces también voy a preparar de Yom Tov para el día de la semana. Y entonces, por lo tanto, de que van de Atzrajuha Rabbanan, Eruv Tafshilin, y por lo tanto, hicieron que sea necesario los sabios que se haga un Eruv Tafshilin, Itle Ekera. ¿Para qué? Para que haya un acto que me hace darme cuenta de por qué estoy pudiendo cocinar. Únicamente porque es Shabbat. Es decir, hago el Eruv Tafshilin para darme cuenta de que me están permitiendo cocinar en Yom Tov únicamente porque lo estoy haciendo para Shabbat, pero no para un día de la semana. Pregunta Rabba sobre Rav Hizda, que no utiliza el razonamiento de Joil. Dice, Itibe, vinimos a preguntar, Behemá Mesukene, un animal que está en peligro de muerte. Está muy enfermo, ¿sí? Dentro de lo que sería un animal que queda kasher, ¿sí? Es decir, no llegó a tener un defecto que lo invalidaría para comerlo, pero el animal va a morir. ¿Acaso yo le puedo hacer shejitá en Yom Tov, sabiendo que no lo voy a comer en Yom Tov, lo voy a comer para después? Dice Raba en su pregunta, dice, lo yishot, ela que deshe yochal, sheyachol le ochlo gemena kazait salim y beodio. Es decir, no le puedes hacer la shejitá a ese animal, a no ser que vayas a poder comer de él un kazait asado en Yom Tov. ¿Por qué? Porque el asado es la forma más fácil y rápida de preparar la carne, porque no hay que sangrarla, no hay que hacer todas las preparaciones previas, directamente se asa. Muy bien. Entonces nos dice así, ¿qué es lo que entendemos de aquí? Que es suficiente con aquello que Yahol le ejol, con aquello que pueda llegar a comer. Vea Falgab de lo Baelemejal, a pesar de que no venga a comerlo. Él no quiere comerlo realmente. Ubishlama le dide, es decir, y según mi punto de vista, dice Raba, de hambre Joil. Es decir, va bien, ¿por qué? Porque estamos diciendo Oil, es decir, puesto que Joil veiba el mejal matze ágil. Dice, puesto que puede llegar a comerlo, podemos llegar a encontrar que puede llegar a comer esa cantidad. Mishumaji, por lo tanto, Yishot, entonces se va a permitir hacer la shejita.
El aledida, pero según tu punto de vista, de Amarta, lo Amrina Noil, que no podemos hacer este razonamiento de Oil, de puesto que, Ema Yishhot, porque le haría Shejitá. Amarle, le respondió Rav Hizda, Mishum Efsed Mamono. Dice, ¿a causa de qué? A causa de la pérdida económica. Y le pregunta a Raba, y dice, Mishum Efsed Mamono, Sharina Nisura de Oraita. Dice, por la pérdida económica vas a permitir una prohibición de la Torá. Amarle, le dijo Rav Hizda, sí. ¿Qué es exactamente esto? Mishum Nefsed Mamono, Gamar Libo, es decir, no es que está permitiendo, sino que por la pérdida económica, la persona, a pesar de que ya no puede comer más y está lleno y no tiene más hambre, va a decir, ¿sabes qué? Con tal de no perder el valor del animal que se va a morir y ya no lo voy a poder comer porque si no le hago shejitá no lo voy a poder comer. Me voy a hacer un huequito más y voy a comer un kazay del animal hoy en Yom Tov. Entonces dice, Mishum Efsed Mamono, Gamar Libo, Lejol Kazait, es decir, su corazón decide, él toma sobre sí la intención de comer un kazait de ese animal, Veyefshar le kazait basar velo shejitá, y puesto que no es posible comer un kazait de un animal sin hacerle la shejitá, entonces estaría permitido, en ese caso, hacerle también la shejitá. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Kisku, Veimsu, Bezrat Hashem, nos vemos mañana.